El cerebro del niño por Daniel Siegel. La escalera mental del niño. Integrar el cerebro superior y el inferior. Una tarde Jill oyó gritos y alboroto en la habitación de su hijo de 6 años, Grant. Gracie, de 4 años, había encontrado el cofre del tesoro de su hermano, había cogido su cristal más rarísimo, y luego lo había perdido. Justo cuando Jill llegaba a la habitación, oyó decir a Gracie con el mayor desprecio: «No es más que una piedra estúpida y me alegro de haberla perdido». Jill miró a su hijo, que apretaba los puños y se ponía cada vez más rojo. Seguro que ya has vivido momentos así con tu hijo, en los que una situación se mantiene en precario equilibrio pero está a punto de estallar. Todavía es posible salvarla y encauzar las cosas hacia una resolución pacífica y provechosa. O bien puede tomar la dirección contraria y pasar al caos, la anarquía e incluso la violencia. Y todo depende de que tu querido niño contenga un impulso. De que aplaque unos sentimientos intensos. De que tome una buena decisión. ¿Sabías que, si deseas que subamos algún libro, escríbenos el nombre del libro y el autor en los comentarios? Tenemos más de 38,000 títulos disponibles. Caray. En este caso Jill enseguida vio las señales de lo que iba a ocurrir. Grant estaba perdiendo el control y desde luego no iba a tomar una buena decisión. Vio la ira en su mirada y oyó los inicios de un gruñido primitivo que empezaba a escapar de su garganta. Cuando el niño inició rápidamente el corto recorrido que lo separaba de su hermana, Jill avanzó paso a paso junto a él. Por suerte, fue más veloz que Grant y lo interceptó antes de que llegara hasta Grace. Lo levantó en brazos y lo retuvo mientras él agitaba violentamente los brazos y las piernas en el aire sin parar de gritar. Cuando por fin el niño dejó de forcejear, Jill lo soltó. Grant miró entre lágrimas a su hermana, que en el fondo lo adoraba e idealizaba, y dijo con la mayor serenidad: «Eres la peor hermana del mundo». Cuando Jill contó esta anécdota a Dan, explicó que el último torpedo verbal había dado en el blanco y provocado en Grace las teatrales lágrimas que Grant buscaba. Aún así, Jill se alegró de haber estado presente, porque de lo contrario su hijo habría causado un daño físico, no solo emocional. La pregunta que planteó a Dan es la misma que nos hacen muchos padres: ¿me es imposible estar con mis hijos cada segundo del día? ¿Cómo puedo enseñarles a hacer lo correcto y a controlarse incluso cuando no estoy presente? Una de las aptitudes más importantes que podemos enseñar a nuestros hijos es a tomar decisiones correctas en situaciones de emociones intensas como esa a la que se enfrentó Grant. Queremos que se detengan un momento antes de actuar, que se planteen las consecuencias, que tomen en consideración los sentimientos de los demás, que emitan juicios éticos y morales. A veces se comportan de una manera de la que nos enorgullecemos. Y a veces no. ¿Cómo es que nuestros hijos eligen tan bien sus acciones en determinados momentos y tan mal en otros? ¿Por qué ciertas situaciones nos llevan a darles palmadas en la espalda y otras a levantar las manos en un gesto de impotencia? Bueno, existen buenas razones que tienen que ver con lo que ocurre en las partes superior e inferior del cerebro de un niño. La escalera mental: integrar el cerebro superior y el cerebro inferior. Podemos hablar del cerebro de muchas maneras. En el capítulo 2, nos hemos centrado en los 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho. Ahora vamos a verlo de arriba a abajo, o en realidad de abajo arriba. Imaginemos que nuestro cerebro es una casa, con una planta inferior y otra superior. La planta baja incluye el tronco cerebral y el sistema límbico, situados en la parte inferior del cerebro, desde lo alto del cuello hasta aproximadamente el caballete de la nariz. Según los científicos, estas zonas inferiores son más primitivas porque se ocupan de funciones básicas, como la respiración y el parpadeo, de reacciones innatas e impulsos, como la lucha y la huida, y de las emociones fuertes, como la ira y el miedo. Cada vez que nos estremecemos instintivamente durante un partido de béisbol de nuestro hijo porque una bola mala se va a las gradas, es nuestro cerebro inferior el que está cumpliendo con su cometido.
Lo mismo puede decirse cuando enrojecemos de ira porque, después de pasarnos 20 minutos convenciendo a nuestra hija de párvulos de que no tiene nada que temer en la consulta del dentista, aparece la auxiliar del dentista y anuncia delante de la niña, tendremos que ponerle una inyección para anestesiarla. Nuestra ira, junto con otras emociones fuertes, así como ciertas funciones corporales e instintos, se deriva de la parte inferior del cerebro. Es como la planta baja de una casa, donde se satisfacen muchas necesidades básicas de la familia. Ahí casi siempre hay una cocina, un comedor, un cuarto de baño, etc. Las necesidades básicas quedan cubiertas en la planta inferior. El cerebro superior es muy distinto. Se compone de la corteza cerebral y sus distintas partes, destacando las situadas justo detrás de la frente, incluido lo que se llama la corteza prefrontal media. A diferencia de nuestro cerebro inferior, más básico, el superior está más evolucionado y puede ofrecernos una perspectiva más amplia del mundo. Podemos concebirlo como un estudio o una biblioteca en la planta superior, llenos de luz, con muchas ventanas y claraboyas que nos permiten ver las cosas con mayor claridad. Aquí es donde tienen lugar los procesos mentales más intrincados, como el pensamiento, la imaginación y la planificación. Mientras que el cerebro inferior es más primitivo, el superior es muy complejo, controla parte del pensamiento analítico y de orden superior más importante. Debido a su sofisticación y complejidad, es responsable de muchas de las aptitudes que esperamos ver en nuestros hijos, tomar decisiones y planificar con sensatez. Controlar las emociones y el cuerpo. Entenderse a sí mismo. Sentir empatía, tener sentido de la ética. Un niño cuyo cerebro superior funciona como es debido presentará algunas de las aptitudes más importantes de una persona madura y sana. Con ello no queremos decir que sea sobrehumano o que nunca manifieste una conducta infantil. Pero cuando el cerebro superior funciona bien, el niño puede regular sus emociones, plantearse las consecuencias, pensar antes de actuar y tener en cuenta los sentimientos de los demás, todo lo cual lo ayudará a progresar en los distintos ámbitos de la vida, además de ayudar a su familia a sobrevivir a las dificultades cotidianas. Como cabría esperar, el cerebro de una persona funciona mejor cuando la parte inferior y la parte superior están integradas. Así pues, el objetivo de los padres debería ser ayudar a construir y reforzar la escalera metafórica que comunica el cerebro superior e inferior de un niño para que ambos trabajen en equipo. Una vez colocada una escalera que cumpla bien su función, las partes superior e inferior del cerebro estarán integradas verticalmente. Eso significa que la superior puede supervisar las acciones de la inferior y contribuir a aplacar las reacciones extremas, los impulsos y las emociones originadas allí. Pero la integración vertical también actúa en dirección contraria, pues el cerebro inferior y el cuerpo, los cimientos de la casa, realizan importantes contribuciones de abajo arriba. Al fin y al cabo, no queremos que se tomen decisiones importantes en el cerebro superior sin la aportación de las emociones, los instintos y el cuerpo. Por el contrario, debemos tener en cuenta nuestros sentimientos emocionales y físicos originados en el cerebro inferior antes de usar el superior para decidir un plan de acción. Una vez más, pues, la integración permite un flujo libre entre las partes inferior y superior del cerebro. Contribuye a construir la escalera, para que las distintas partes del cerebro puedan coordinarse y trabajar juntas como un todo. Si deseas descargar este libro, déjanos tu correo en los comentarios y te lo enviaremos. La planta superior inacabada, establecer expectativas adecuadas para tus hijos. Aunque queramos ayudar a construir esta escalera metafórica en el cerebro de nuestro hijo, hay dos razones importantes para mantener expectativas realistas en lo que se refiere a la integración. La primera tiene que ver con el desarrollo, así como el cerebro inferior está plenamente desarrollado ya al nacer, el superior no alcanza la madurez completa hasta bien pasados los 20 años. De hecho, es una de las partes del cerebro que más tarda en desarrollarse. El cerebro superior se construye a marchas forzadas durante los primeros años de vida, y luego, en la adolescencia,
pasa por una amplia remodelación que dura hasta la edad adulta. Imagina la planta baja de una casa que está acabada y totalmente amueblada, pero cuando alzas la mirada y ves la primera planta, adviertes que está a medio construir y llena de herramientas. Incluso se ve el cielo en partes aún sin techar. Eso es el cerebro superior de tu hijo, una obra en curso. Es muy importante que los padres entiendan esto, porque significa que todas las competencias mencionadas en la anterior lista, las conductas y aptitudes que deseamos y esperamos ver en nuestros hijos, como tomar decisiones sensatas, controlar sus emociones y su cuerpo, sentir empatía, entenderse a sí mismos y tener sentido de la ética, dependen de una parte de su cerebro que todavía no está del todo desarrollada. Como el cerebro superior sigue en construcción, no es capaz de funcionar al 100% en todo momento, lo que significa que no puede integrarse con el cerebro inferior y rendir al máximo de manera sistemática. Por consiguiente, los niños tienden a quedar atrapados en la parte inferior, sin poder recurrir al cerebro superior, lo que los lleva a perder los estribos, a tomar decisiones equivocadas, a carecer en general de empatía y a no entenderse a sí mismos. Así pues, esa es la primera razón por la que a los niños no se les da muy bien usar las partes superior e inferior del cerebro juntas, el cerebro superior está aún desarrollándose. La otra razón principal tiene que ver con una parte concreta del cerebro inferior, la amígdala. Por favor, no te olvides de suscribirte y darnos un me gusta. La barrera de seguridad para la escalera de la mente, la amígdala me obligó a hacerlo. La amígdala tiene aproximadamente el tamaño y la forma de una almendra y forma parte del sistema límbico, situado en el cerebro inferior. La función de la amígdala es procesar y expresar rápidamente las emociones, sobre todo la ira y el miedo. Esta pequeña masa de materia gris es el perro guardián del cerebro, que permanece siempre alerta a posibles amenazas. En los momentos en que intuye peligro, puede asumir el control por completo, o adueñarse de la parte superior del cerebro. Eso es lo que nos permite actuar antes de pensar. Es la parte del cerebro que da la orden de alargar el brazo para proteger al pasajero cuando vamos al volante y tenemos que frenar en seco. Es la parte del cerebro que nos lleva a gritar, como le sucedió a Dan cuando iba de excursión con su hijo, incluso antes de saber de manera consciente que había una serpiente de cascabel a escasa distancia más adelante en el sendero. Naturalmente, hay momentos en que sin duda conviene actuar antes de pensar. En una situación así, lo último que necesitaba Dan era que su cerebro realizara una serie de maniobras de orden superior o una especie de análisis de costes-beneficios, no. Hay una serpiente delante de mi hijo. Este podría ser un buen momento para avisarlo. Lástima no haberlo avisado hace unos segundos, en lugar de pasar por esta serie de cavilaciones que me han llevado a la decisión de avisarlo. En lugar de eso, fue necesario que su cerebro inferior, en este caso, la amígdala, asumiera el control e hiciera exactamente lo que hizo, impulsarlo a gritar incluso antes de ser siquiera consciente de lo que hacía. Es obvio que actuar antes de pensar es conveniente cuando nos encontramos en una situación como la de Dan o cuando estamos ante cualquier otra clase de peligro. Pero actuar o reaccionar antes de pensar no suele ser tan bueno en situaciones normales, cotidianas, como cuando nos bajamos del coche hechos una furia y despotricamos a gritos contra otro padre por haber quebrantado la norma de no detenerse en la glorieta de recogida del colegio para esperar a los niños que salen con retraso. Como explicaremos más adelante en la sección, los niños de cerebro pleno, a eso lo llamamos, perder los papeles, y es la manera en que la amígdala puede causarnos problemas. Asume el control y releva al cerebro superior de sus obligaciones. Cuando no estamos en verdadero peligro, nos conviene pensar antes de actuar, y no a la inversa. Queremos que nuestros hijos hagan lo mismo. Sin embargo, el problema, sobre todo en los niños, es que la amígdala se activa y bloquea la escalera que comunica el cerebro superior con el inferior. Es como si se hubiera echado el pestillo de una barrera de seguridad al final de la escalera, impidiendo el acceso al cerebro superior.
Esto, lógicamente, agrava aún más el otro problema que acabamos de mencionar: el cerebro superior no solo está en construcción, sino que en los momentos de emociones intensas o de estrés incluso la parte que sí puede intervenir se vuelve inaccesible. Cuando tu hijo de 3 años coge una pataleta porque no quedan polos de naranja en el congelador, su cerebro inferior, incluidos el tronco cerebral y la amígdala, se ha activado y ha echado el pestillo de la barrera de seguridad. Esta parte primitiva de su cerebro ha recibido una poderosa inyección de energía, impidiéndole literalmente actuar con calma y sensatez. Poderosos recursos cerebrales han invadido su cerebro inferior, dejando el superior con muy poca capacidad de acción. Así pues, por mucho que le digas que hay un montón de polos de color violeta, que además la última vez le habían gustado más que los de naranja, seguramente en ese momento no se atendrá a razones. Es mucho más probable que tire algo al suelo o que grite a cualquiera que se le acerque. Como ya sabrás si te has visto en una situación así, la mejor manera de ayudarlo a superar esta crisis, y para él es una verdadera crisis, es calmarlo y dirigir su atención hacia otra cosa. Puedes cogerlo en brazos y mostrarle algo de interés en otra habitación, o puedes hacer algo tonto o estrafalario para alterar la dinámica de la situación. Con ello, lo ayudas a descorrer el pestillo de la barrera de seguridad y así la escalera de la integración vuelve a ser accesible, permitiéndole hacer uso del cerebro superior y empezar a tranquilizarse. Lo mismo puede decirse cuando el problema no se debe a la ira sino al miedo. Imagina una niña de 7 años, activa y atlética, que se niega a aprender a ir en bicicleta. Su amígdala le genera un miedo tan paralizante que ni siquiera se presta a intentar llevar a cabo una actividad para la que está más que capacitada. Además de colocar una barrera de seguridad al final de la escalera, su amígdala ha llenado la escalera del equivalente a pelotas, patines, libros y zapatos, toda clase de obstáculos que proceden de experiencias pasadas que la asustaron y que impiden el acceso a las partes superiores de su cerebro. En una situación así, habría también varias estrategias posibles para despejar el camino. Sus padres podrían intentar convencerla de la recompensa que puede suponer asumir un nuevo reto, podrían reconocer y hablar de sus propios miedos, incluso podrían ofrecerle un incentivo para ayudarla a superar su miedo. Cualquier clase de planteamiento serviría para ayudarla a despejar el paso al cerebro superior y apaciguar su amígdala, que le transmite a gritos el mensaje de que puede caerse y hacerse daño. Piensa en lo que significa esta información, en términos prácticos, cuando criamos a niños que no tienen un acceso permanente al cerebro superior. No es realista esperar que sean siempre racionales, que controlen sus emociones, que tomen decisiones acertadas, que piensen antes de actuar y que tengan empatía, todo aquello que podrían conseguir con un cerebro superior bien desarrollado. Pueden manifestar algunas de estas cualidades en diversos grados la mayor parte del tiempo, según la edad. Pero, en general, los niños simplemente no disponen del conjunto biológico de aptitudes para hacerlo todo el tiempo. A veces pueden usar el cerebro superior, a veces no. Si sabemos esto y ajustamos nuestras expectativas, nos daremos cuenta de que a menudo nuestros hijos sacan el máximo provecho posible al cerebro que tienen. Así pues, eso les da carta blanca: lo siento mucho, mamá, por haber echado limpiacristales en la cara al cachorro. ¿Me temo que mi cerebro superior no estaba plenamente activo? De ninguna manera. De hecho, como padres nos proporciona más incentivos para intentar ver si nuestros hijos desarrollan las facultades que dan lugar a una conducta adecuada. Y nos ofrece una estrategia bastante eficaz para tomar decisiones arriesgadas, sobre todo cuando estamos en medio de una situación tensa, como una rabieta.